Vale, tenéis que mirar el tiempo siempre, ¿vale? Porque puedes tener una boda en marzo y que te venga una ola de calor y estés a 25 grados cuando deberías de estar a 15. También te puede pasar que sea una boda de tarde y sea en un lugar fresquito y la novia vaya sin mangas. Ser previsores y echaros un abriguito, una estola o, bueno, algún tipo de algo para cubriros y que no os estéis helando. Llevar ropa que fuera a medida, que para mí eso sí que es importante, porque muchas veces pues, se te caen los pantalones porque se ha adelgazado un montón, o la camisa, o te queda todo súper apretado, o la camisa es súper ancha. Y bueno, si sois personas que sudáis mucho, pues consideraría llevar una camisa de recambio, pues no sé, para después de la ceremonia o después del aperitivo, porque si suele ser en exterior y es un día caluroso, pues ahí es donde más vas a sudar, y luego ya pues a partir de ahí pues ya ponerte la segunda camisa. Novias con velo. La pedrería y el velo no es buena idea. O la mantilla. Si lleváis sobre todo pedrería en la espalda. Cuando la cogen del velo, bueno, o incluso sin cogerla, se le engancha en la pedrería, eso le provoca mucha incomodidad. Hay vestidos de novia que llevan cola y que a lo mejor es una cola muy incómoda de sujetar en el brazo, ¿vale? Hay gente que te ofrece la solución de enganchártelo, pues en la parte de atrás, de cogerlo con algo, ¿no? Pues mira que sea algo que no lo destroce, que no te destroce el vestido. Yo personalmente prefiero la cola que la puedes sujetar. Me parece súper chulo. Muchas veces queréis un traje con una mega cola y eso es así, y lo queréis porque es vuestra ilusión. Pero tenéis que pensar también en que os va a dar un poco la boda, porque es que el novio se engancha con el vestido, los invitados se enganchan, pisan el vestido. No sé, hay vestidos que las colas se quitan o en cierto momento, o si os apetece mucho llevar cola. Pero bueno, estos son pequeños consejos que nosotros hemos visto que la boda se puede pasar mal por estas cosas. Ya os digo, a muchas novias os da igual, porque es que es vuestra ilusión llevar ese tipo de vestido y es totalmente respetable. Pero bueno, pues que sepáis que vuestro novio se va a pegar una porra seguro, porque os va a pisar. A pesar de que siempre le digo a los novios, cuando entréis en el salón, vosotros siempre delante de la novia. Al final todos los novios acaban detrás, pisando el vestido. Pues eso.